Bueno, abrimos nuestra tarde y hoy precisamente nos situamos, o nuestra mirada informativa nos acerca hasta Orcoyen. Allí hemos estado porque al menos 2 personas han resultado heridas tras ser embestidas por una vaca. Algo increíble, ¿verdad? Nos lo cuenta nuestra compañera Sara Fernández. Este es el final de una mañana de pánico. Así ha acabado la vaca abatida por la policía foral después de que a media mañana sembrara el miedo en las calles del pueblo e hiriera a 2 mujeres. Estaba trabajando, picando y en esto que levantó la cabeza veo aparecer una novilla, corre hacia arriba y hacia visto y no visto. Pues se te queda el corazón encogido. Bajaba una señora por aquí y claro, ya había un ruido y se ha vuelto. Y claro, al volverse ha puesto el pie así y la vaca la pasó por encima, la ha pisado. Además, en un pueblo que nunca pasa nada, esto ha sido la sensación, la noticia del pueblo, del día. El animal ha escapado de este matadero próximo a la localidad en el polígono de Agustinos y ha deambulado por las proximidades de un parque infantil que hoy precisamente se encontraba plagado de niños por las vacaciones de Semana Santa. Venía paseando con la cría y justo cuando llegaba a la altura de cruzar la carretera he visto la vaca ahí que la ha volteado una señora que conozco y después de voltearla ha salido corriendo para la carretera. Yo con la cría he visto, no sabía dónde meterme, como buscando un sitio para meterme, me imaginaba por la cría, pero bueno. ¿En ese momento qué has pensado? ¿Qué has hecho? En ese momento yo la cría, no sabía si ponerla encima de un coche. Precisamente ha sido en esta panadería donde han escuchado las primeras pisadas del animal. Ha sido aquí por donde ha pasado la vaca y donde ha embestido a una de las 2 mujeres heridas. Las heridas que presentan las 2 mujeres no revisten en principio gravedad. La verdad es que ha sido un susto importante, ¿no? Porque un animal de estas características era una vaca, una novilla de unos 3 años, una vaca aproximadamente entre unos 250 kilos, pues que es un animal pues de un tamaño considerable que puede generar pues muchos percances, ¿no? En el pueblo. Pues ha sido un susto importante, sí. Y la han matado ahí arriba, donde acaba Orcoyen. Y hemos estado ahí, le han metido 4 tiros los forales y le han metido al camión, y ya se han llevado. Hasta Orcoyen se han movilizado 2 ambulancias, una de ellas medicalizada, la Policía Foral y la Guardia Civil. Bueno, pues ahí les hemos contado el suceso de la mañana. Desde luego, bueno, en principio esas 2 personas no revisten gravedad, esas 2 personas embestidas, pero así se ha vivido en Orcoyen, con cierto miedo y preocupación, sin duda. Hablamos ahora de seguridad, pero desde otro punto de vista. Hablamos o nos referimos a la situación de escoltas en Navarra y en el País Vasco. Si bien trabajaban hasta 3.000 personas en este campo, en 2010, ahora mucho menos de la mitad tienen empleo en el campo de la seguridad. Roberto Acerete fue escolta y ahora es gerente de una empresa de vigilancia. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, hay varias asociaciones que han reclamado al Ministerio del Interior bueno, pues que realmente se pueda recolocar a todas las personas que velaron por la seguridad de tantos cargos públicos, ¿no?, en el norte de España. Pero creo que si bien hubo promesas, pocas se han cumplido, ¿no, Roberto? Sí, correcto. Más que reclamar, lo que han hecho es recordar las promesas que se hicieron en su día de la reubicación o recolocación del personal de seguridad o de los escoltas privados que estuvieron durante estos años realizando las funciones. Es cierto que sí que se ha hecho alguna iniciativa y se ha intentado hacer algo, pero a día de hoy lo que nos encontramos es con una situación bastante lamentable personal de muchos escoltas que han estado muchos años trabajando y ofreciendo un servicio más o menos público, por llamarlo de alguna manera, sí. Y actualmente no tienen ni siquiera tienen la posibilidad, porque ya se acaba el paro incluso el subsidio o la ayuda no tienen nada y son familias que están pasando unos momentos muy malos. Sí, bueno, se fue reduciendo el número de escoltas paulatinamente debido a la situación de paz o de calma que vivimos en la actualidad tras bueno, pues esta situación de no violencia, ¿no?, que se vive en Navarra y en el País Vasco. En principio, bueno, pues yo recuerdo cómo el Ministerio de Interior habló de que hay que ir bueno, pues reconduciendo la situación y ajustándose a la nueva situación, ¿no? Pero eso de alguna manera no os ha contentado a quienes trabajabais en este área. No es que no nos haya contentado. Yo soy un ejemplo, ¿vale? Yo sí que vi la situación en la cual el sector iba a tener, vamos a decirlo felizmente, ¿no?, porque nosotros teníamos una necesidad que estábamos en la calle por el tema del terrorismo, sí. El cual
ha habido un descenso y no tenemos que estar en la calle, me parece perfecto. Hemos ido formándonos y hemos ido haciendo distintas cosas. Yo he acabado dirigiendo una empresa de seguridad, que es el sector en el que yo me he especializado y es el sector que me gusta, y otros compañeros han intentado hacer o formarse en otros sectores. Pero sí que es cierto que hay un alto, o por no decir la mayoría, sí esperaban porque que se cumplirían las promesas que nos hicieron de reubicación, como se puede hacer. ¿Pero en qué tipo de áreas, por ejemplo? La vigilancia de edificios públicos, que actualmente se ha demostrado en los edificios donde está la seguridad privada que las funciones que realizan de vigilar un control de accesos son iguales que lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que no estoy diciendo que las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado sean menos que la seguridad privada o que tengan que desaparecer, no, estoy diciendo lo contrario. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen que hacer la protección a la ciudadanía, y la protección a la ciudadanía se la hace en la calle. Y para vigilar un control de accesos de un edificio, perfectamente lo puede desempeñar un vigilante de seguridad, dándole su formación correspondiente y enseñándole lo que tiene que hacer correctamente, y el coste para los ciudadanos sería menor de ese personal. Y encima conseguiríamos... ¿Qué coste menor podría entrañar, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Pensemos en custodia de edificios públicos como Gobierno de Navarra, la sede del Gobierno o la sede del Parlamento de Navarra, el Palacio de Justicia, en fin, las principales instancias, ¿no?, de Navarra. ¿Tenéis una estimación de cuánto podríamos ahorrarnos en Navarra si estos edificios fueran custodiados por vigilancia privada? Te puedo poner un ejemplo un poco obvio, un poco sencillo. Un policía o un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está cobrando alrededor más o menos de 1.800 euros aquí en Navarra. Alrededor más o menos, habrá algunos que cobren un poco más y otros que cobren un poco menos. Un vigilante de seguridad cuesta 1.200. Entonces ya partimos de la base que es una reducción bastante sustancial. Sí que es cierto que en algunos edificios ya hay la seguridad compartida, en la cual hay vigilantes de seguridad y hay policía foral o guardia civil, dependiendo del edificio o lo que sea. Pero sí que se podría hacer un pequeño esfuerzo y sacar estas unidades y sacarlas a la calle, que es normalmente donde hacen falta, vigilando urbanizaciones, vigilando polígonos donde se están produciendo... Sí, desempeñando quizá otras labores de seguridad, otras funciones. Además, por ejemplo, de la custodia de edificios públicos, ¿qué otro tipo de labores creéis que podríais desempeñar, ¿no? Recordamos también, bueno, cómo se habló del seguimiento, por ejemplo, a víctimas de la violencia de género. ¿Ese sería un campo en el que vosotros podríais actuar? Sí, correctamente. O sea, en el País Vasco actualmente ya se están realizando servicios de protección a violencia de género y en Navarra hubo, durante 4 o 5 años hubo algún servicio. ¿Cuál es el problema? Por desgracia, pues los presupuestos se recortaron, los servicios se tuvieron que prescindir y no ha vuelto a haber una nueva partida presupuestaria para poder realizar esos servicios. Estamos capacitados y se han realizado cursos y se ha formado a la gente para realizar esos servicios. Es más, a día de hoy en el País Vasco se están realizando y en Navarra hubo... durante un tiempo, esos servicios realizándose 7 o 8 servicios, los cuales se demostraron que eran eficientes. ¿Qué otras amenazas encontráis en la sociedad? Ahora, bueno, esta semana desafortunadamente estamos hablando tanto de la amenaza yihadista, ¿no?, teniendo en cuenta que se han detenido a un buen número de personas en Cataluña. ¿Esta podría ser una amenaza a tener en cuenta también, u otras que quizá no desconocemos la población? Realmente es una amenaza para todos los ciudadanos. Y por supuesto que si hay mucho personal o muchos escoltas los cuales han puesto o expuesto su vida por la protección de las libertades de unas personalidades, este caso podría ser perfectamente, si fuese necesario poner protección por la amenaza yihadista, estaríamos dispuestos a cubrir esos servicios. Sí. ¿Qué medidas vais a tomar? ¿Habéis pensado quizá, bueno, pues no sé si establecer los cauces oportunos para hablar bien con el Ministerio del Interior a nivel estatal o bien también aquí con la Dirección General de Interior, con el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra? Mira, sí que se ha intentado hablar varias veces con el Ministerio de Interior, alguna vez sí que nos han atendido... sobre todo a compañeros míos y alguna organización sí que la ha atendido en algún momento, ha habido un par de reuniones, no ha habido nada claro de ellas. Aquí en Navarra el único partido que nos ha recibido, que nos ha acogido y nos ha escuchado ha sido el Partido Socialista. El resto a día de hoy, digo a día de hoy, ni siquiera nos ha atendido todavía. En principio, bueno, hay quien puede pensar, ¿no? Cualquier ciudadano que no conozca bien esta materia o esta situación, pues existen las fuerzas de seguridad del Estado, existe la Policía Foral en Navarra. ¿Sería suficiente? ¿No será suficiente? Hay quien pueda plantearse esta cuestión, ¿no, Roberto? Sí, a ver, la Policía Foral y las fuerzas de seguridad del Estado, bueno,
me vanologo de su trabajo, o sea, me parece un trabajo excepcional, pero creo que somos compatibles, tanto seguridad privada como las fuerzas de seguridad del Estado somos compatibles. Una cosa no quita la otra, ellos tienen sus funciones y nosotros tenemos las nuestras. Creo que si cooperaríamos un poquito más, y muchas veces tenemos reuniones y estamos en constante comunicación con ellos, podríamos poder mejorar la situación un poco de muchas personas que ahora mismo lo están pasando. Sí, finalmente, Roberto Arrázate, ¿cuántas personas en situación de paro hay ahora mismo en Navarra, por ejemplo, que antes desempeñaban estas labores de seguridad privada? El número exacto no te lo puedo decir. Yo sí que te puedo decir que yo trabajo en una empresa de seguridad, la cual diariamente estoy recibiendo 2, 3, 4, 5 currículums de antiguos escoltas que estaban trabajando tanto en Navarra como en el País Vasco. Más aproximadamente tendré almacenados unos 300 currículos de personal que ha trabajado de escolta y habiendo podido dar trabajo, porque somos una empresa y hacemos lo que podemos, y lo primero son las personas, pero obviamente como empresa tenemos unas limitaciones, pues tendré a 10 o 15 personas dándoles trabajo. Y después llevamos distintos eventos en los cuales sí que muchas de estas personas casi subsisten simplemente de trabajar un día. Que es lo que intentamos cubrir dentro de nuestras posibilidades o de limitadas posibilidades. Claro, Roberto, Arrázate, complicada situación, ¿no? Bueno, esperemos que se vaya resolviendo o que al menos se encuentre un hueco también, un apartado, ¿no?, laboral para esas personas que han visto cómo su futuro profesional queda truncado en principio por un buen motivo, que es una situación de mayor paz, pero bien, bueno, pues podría ser reconducida vuestra labor hacia otros campos, ¿no?, o compaginarla con otras fuerzas. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. Un placer y bueno, que tengáis mucha suerte también, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos así hoy con esta reivindicación que hacen escoltas, vigilantes privados en Navarra y en el norte de España, y seguimos con otras historias que tienen que ver con la feria del toro de San Fermín. Hoy hemos conocido el cartel. Más detalles nos los ofrece nuestra compañera Sara Fernández. Adelante. Dice su autor, Vicente Arnás, que es un cartel novedoso por su protagonista, un picador con el que pretende expresar la bravura del toro. Un óleo que juega con detalles de diferentes épocas. También el autor ha destacado la ausencia de la puya para, ha dicho, no herir sensibilidades. Este es el 57 cartel de la Feria de Toro de Pamplona, un cartel que ya anuncia los próximos Sanfermines. 18歳の私は田舎娘の私が東京に着いた時の驚きはいかばかりだったか。初めて女中奉公に上がったのは本郷にある小説家。じゃああなたのことタキちゃんって呼ぶわね。私はあの頃のウキウキした奥様たちとの日々を思い出すと楽しくなるのです。今度うちの会社のデザイン部で採用した板倉庄司君だ。今来たお客さん素敵よ。いい雰囲気なの。よかったね。奥様の姿を板倉さんの下宿で見かけたことがあるというのです。旦那様や坊ちゃんに知られたりしたら大変なことになります。板倉さんの下宿のご主人は私お待ちしてますからってそう申し上げて。 Bueno, y del cine ahí tenemos un avance de lo que luego nos contará nuestro compañero Fermín Martínez. Ahora damos la bienvenida a Javier Serena. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo Hola, estás? Bienvenido. Bueno, periodista, compañero de profesión y escritor. Este ya tu tercer libro, Atila, un escritor indescifrable, ¿no? Hablamos de Alió Chacol, un autor maldito que se suicidó en los años 90, ¿verdad? Sí. Un hombre poco reconocido, ¿no? Cuéntanos quién es Alió Chacol. Sí, bueno, esto es una novela de ficción, entonces tiene una base real. Y es la historia de un escritor, Alió Chacol, que fue un escritor que hizo una literatura de vanguardia extrema en los años 80 y se suicidó en el año 91. Es sobre todo conocido porque fue muy amigo de Javier Marías y él escribió un par de cuentos sobre él, escribió artículos de prensa contando su historia. Y bueno, a mí me parecía que era un personaje que tenía una fuerza simbólica muy particular, porque llegó a hacer una literatura muy vanguardista, muy experimental, y haciendo unas renuncias en su vida muy grande
teniendo muchas facilidades previas, ¿no? Sí, literatura de vanguardia extrema que creo que ni sus propios colegas, ¿no?, ni escritores casi la entendieron en su momento, Javier. Sí, en realidad tiene la novela que da título a mi propio libro, Atila, es una novela póstuma, se publicó después de muerto. Previamente había publicado otra novela, pero fue por empeño de su agente literaria, Carmen Balcells. Pero su literatura, la verdad es que es ilegible, ¿no? Y era un hombre, por otra parte, con una formación literaria muy grande, es un traductor de mucho prestigio. Sí, sí. Era un hombre muy inteligente, ¿no? Con una formación cultural muy grande y, sin embargo, hizo una literatura que llegó a ser ilegible, ¿no? Entonces a mí me iba a preguntarme, bueno, ¿por qué llegó a esa situación tan extrema en todos los sentidos de su vida? Sí, ¿no? sí, porque su vida fue bastante fuerte también, ¿no? Sus historias amorosas, sus historias familiares. Bueno, cuéntanos un poco más, tú que sabes tanto de él, ¿no? A ver, hay muchos elementos reales de su vida que he cambiado en esta ficción por otros que puedan cumplir la misma función narrativa, ¿no? Pero este hombre nace en una familia burguesa de Cataluña. Se dice que es superdotado intelectual, en cualquier caso un hombre muy inteligente. Era médico de formación, pero nunca ejerció la profesión. Entonces, teniendo muchas facilidades en todos los sentidos en su vida, también era un hombre bastante atractivo físicamente, incluso se dice, ¿no? Y teniendo buenas relaciones sociales, él decidió renunciar a todas las facilidades que hubieran sido hacer una literatura más convencional, hubieran sido igual compaginar la literatura con otra actividad, hubiera sido aprovechar el momento histórico de la España de los años 80, ¿no? Que fue un momento muy abierto culturalmente, en el que se formó, se formaron pues, los grandes escritores que a día de hoy todavía leemos, ¿no? Entonces renunció a todo eso y se fue a vivir a París, siguiendo yo creo que un sueño literario así muy romántico, y renunciando a todas las facilidades que tenía para perseguir un proyecto artístico que, por otra parte, no triunfó, ¿no? Sí. ¿Tú crees que realmente no se le ha hecho mucha justicia en el ámbito de la literatura contemporánea? Yo creo que su literatura en verdad no es legible. O sea, yo tampoco creo que haya que reivindicar su obra. Yo la he leído con mucha atención y tiene rasgos de escritor con talento, tiene mucho sentido del ritmo, tiene imágenes poéticas. O sea, yo no dudo de su talento, pero yo creo que llegó a un extremo de hermetismo personal que le impidió hacer algo comunicable. Entonces ya se dice en la novela que inventó un lenguaje propio, ¿no? Escribía casi algo que solamente él podía reconocer la lógica interna de sus textos. Sí, sí, bueno, y murió además en los 90, ¿verdad? Después de beberse una copa de vino, de escribir el libro y con 42 años, ¿no? Muy joven. Sí, es que un poco haciendo literatura hasta el final, ¿no? Yo creo que lo que a mí me atrajo de este hombre era más que su obra, o su obra por otra parte me hizo que me atrajera más él como persona, pero yo me parece que él sí que tenía como individuo, sí que es una persona que hay que de algún modo que reivindicar, porque fue muy íntegra en la lucha de su proyecto artístico y de su apuesta personal, ¿no? Tuvo la capacidad de renunciar a todo, de no ceder a ningún tipo de posibilismo, de no tener posiciones intermedias, de ser muy valiente, muy audaz en su búsqueda. Entonces a mí por eso me parece que lo que mi novela hace es reivindicar la figura más que el autor. De algún modo creo que el escritor se convirtió en personaje literario. Y eso creo que él mismo, no sé si lo buscó de manera deliberada o no, pero su nombre real es Javier. Él se hizo llamar Alió Chacol, que es un personaje de un autor de la novela de Dostoyevsky, ¿no? Entonces él creo que se posicionó finalmente como personaje literario más que como autor. Claro, entiendo que no habrá sido fácil, ¿no?, encontrar quien confíe también en este proyecto, teniendo en cuenta que es un autor maldito, y por otro lado me gustaría saber también, yo sé que a cualquiera, ¿no?, pero ¿a quién crees que le puede interesar más, ¿no?, la historia de una persona que escribe de una forma complicada, de un intelectual capaz de renunciar a todo, bueno, de morir de esta manera, ¿no? Esas dos pistas, danos esas pistas, Javier. Encontrar editor nunca es fácil, y más cuando estás empezando, ¿no? Y la verdad es que con este libro, hombre, y además las editoriales a día de hoy sufren un momento difícil, como en todos los ámbitos, quizá especialmente.
Pero bueno, es que esta editorial Tropo Editor es una editorial independiente bastante buena, ha sacado autores como Sergio del Molino, Lara Moreno, Sara Mesa, autores, Margarita Leoz, que es navarra, también bastante interesantes. Algunos de ellos han pasado por el programa también, la verdad. Y bueno, pues se lo dieron bastantes editores y muchos no sabían qué posibilidades comerciales tenía el libro, ¿no? Que es una duda que tienen también cuando uno es un autor desconocido. Yo creo que, sin ser un libro dirigido a un público específico, sí que es un libro con intención literaria. No sé si luego la tendrá o no, pero tampoco creo que sea un libro complicado el mío, ¿no? En ese sentido no es como los de Aliosa, pero es verdad que no es un libro que sujete el interés en la trama, sino en el retrato del personaje y, bueno, desde luego, pues formalmente también intento presentar el libro de una manera que a mí literalmente me atraiga y tenga relación. Sí, la estructura también es particular, ¿no? Sí, no es un libro cronológico, ¿no? Sí. Es un libro que, por así decirlo, al no ser un libro que se articule en torno a una trama, sino a un personaje, pues es verdad que comienza en los momentos finales de Aliosa y luego hay un flashback largo, se vuelve otra vez a los momentos finales. Bueno, yo creo que es como mejor funcionaba para retratar su vida, y yo me he centrado en los 2 últimos años de su vida porque creo que es cuando se dan de manera más intensa los elementos que a mí me hacen que él tenga ese presente, este retrato un poco heroico casi, ¿no? de un tipo que está fuera de su tiempo, ¿no? Es como un romántico del siglo XIX que vive a finales de los 90. Claro, bueno, pues solo por eso ya nos interesa, ¿no? Además, bueno, pues sí, es una vida complicada, ¿no? La que tuvo, y así se refleja en su obra, bueno, de difícil de comprender, pero quizá por eso, bueno, pues interesa escudriñar un poco en el discurso de este autor y del tuyo, ¿no? Que nos lo acercas. Javier Serena, muchas gracias. Sé que tienes buenas críticas de tu libro, la verdad, así que tengas muchísima suerte en el mercado de nuestro país y en el más cercano también, ¿no? Bueno, en el navarro. Donde más me gustaría, desde luego. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Javier. Hasta otra ocasión. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa para nuestras noticias o mensajes publicitarios y luego seguimos hablándoles de cine, de teatro y de cine también, ¿eh? Hoy crítica de cine, autores navarros del mundo cinematográfico y mucho teatro. Enseguida lo vemos.